Querido amigo, ¿en quién confías tú? Cuando tenemos diferentes problemas en la vida, tal vez acudimos al experto, al doctor, a un buen mecánico si es un problema en nuestro vehículo. Pero ¿en quién confiamos cuando se trata de la salvación? Pablo nos va a enseñar que solo podemos confiar en Jesucristo. Y si bien él tenía muchos logros, muchas cosas que eran motivo de confianza, él descubrió que nada de eso le servía cuando lo comparaba con la cruz de Cristo y los méritos obtenidos allí. Así que vamos a estudiar en esta oportunidad Filipenses capítulo 3 y vamos a descubrir que nuestra confianza tan solo debe estar en Jesús. A fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección, y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Filipenses capítulo 3, versículos 10 y 11. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva instancia para dialogar junto a ustedes. Y recuerden, estamos hablando acerca del cielo y la tierra, como los cristianos están justamente en ese punto intermedio y estamos siguiendo la lógica de Pablo en sus cartas a los filipenses y colosenses. Y estamos ahora ya entrando al capítulo 3 de la carta, de la epístola. Y sigue con nosotros en estos diálogos nuestro invitado, Pastor Eduardo Franco, al que le damos nuevamente la bienvenida y las gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias, Pablo. Gusto saludarte. Gusto saludarlos a cada uno de ustedes, un afectuoso saludo, y nos disponemos a seguir escarbando esta hermosa carta de Pablo. Esperamos que sea una bendición para ustedes también. Así es, y para que lo sea y nuestro diálogo sea fructífero, los invitamos, como siempre, a inclinar nuestra cabeza. Vamos a orar invitando al Señor a que esté junto a nosotros en este momento. Oremos. Padre que estás en el cielo, te agradecemos por tu amor, por tus cuidados, por tu fiel compañía. También agradecemos por estar llegando a estas instancias también de nuestro estudio. Ya hemos ido dejando algunos capítulos atrás, revisando muchas ideas que siguen siendo relevantes en nuestro diálogo ahora. Ayúdanos a retener esas ideas importantes, a explorar ideas nuevas y que en todo este proceso tú puedas enseñarnos, dirigirnos y podamos notar tu conducción en nuestra vida también. Acompaña a nuestros amigos donde quiera que estén y que ellos también sientan la cercanía de tu palabra y tus orientaciones en su vida, en los desafíos que también están viviendo, como también en sus alegrías. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Terminábamos recién mencionando las alegrías también, ¿no? No solo los desafíos. Y bueno, de hecho, ese va a ser un elemento que va a empezar a aparecer, ya ha aparecido, pero volverá a aparecer con una fuerza renovada a contar del capítulo 3 de esta carta a los filipenses. Y está bajo esta noción que se nos sugiere como título para este capítulo, confianza solo en Cristo. Pareciera que también el autor busca sintetizar, resumir tal vez alguna idea, no es la única, pero es tal vez la que él logra ver que resume mejor. Y justamente esa confianza al parecer permite muchos de los elementos que vamos a estar explorando ahora. Yo sé que tienes algo preparado ahí para también ayudarnos a dar los primeros pasos para ir comprendiendo este tópico y otros que vamos a explorar. Esta vez traje una cuerda. Es una cuerda como las que se usan en montañismo. Es de mi hijo Eloy, la usa para los conquistadores, ¿verdad? Las cuerdas, solo un momento lo vamos a dejar ahí para que se vea. Las cuerdas que se usan en montañismo tienen que ser de altísima calidad y estar en perfectas condiciones, porque de eso depende la vida. En muchas ocasiones una buena cuerda ha salvado la vida de personas y es riesgoso confiar en una cuerda que está en malas condiciones. El montañista confía en su cuerda, ¿no? Las cuerdas buenas de montañismo no son precisamente
baratas, ¿no? Porque tienen que tener ciertos estándares de calidad. Llevar una cuerda a la montaña que esté en malas condiciones, de una calidad que uno no confía, es riesgoso, puede costar la vida. Y eso también tiene una relación con lo que estamos estudiando nosotros ahora. Es la vida eterna, es la salvación. ¿En quién vamos a poner la confianza? Tiene que ser algo perfecto, algo que no falle. Evidentemente estamos hablando de Cristo. Poner la confianza en cualquier otra cosa que no sea Cristo va a significar la pérdida de la vida eterna y la muerte eterna. Así es que me pareció una ilustración interesante. Tenemos que confiar en el Señor, que sabemos que es perfecto. Uh-huh. Y bueno, conecta también con algunas ideas que, como expresábamos, ya las hemos visto, pero no han desaparecido. Leíamos todavía en el capítulo 2, sosteniéndonos firmemente de la palabra de vida. Es como asirse, porque es un tema de vida o muerte. No podemos aferrarnos a otras cosas y pretender alcanzar los mismos objetivos o llegar a la misma meta. No podemos aplicar el refrán todos los caminos llevan a Roma cuando se trata del Evangelio. Y no decimos con eso de que algunas personas que andan todavía explorando, buscando, porque no han tenido el privilegio de hallar la verdad tal como ha sido manifiesta en Jesucristo y en la Biblia, no estén tal vez aproximándose. Pablo insinúa eso, ¿no? El ser humano como que palpando, buscando, a ver si pueden hallar. Ese esfuerzo sin duda es valorable, pero la sinceridad también va a guiar a la verdad tarde o temprano. Y claro, esta ilustración nos ayuda a entender un poco eso. Ahora, yendo al texto, en Filipenses capítulo 3 ahora, tal vez voy a leer tal vez el versículo, si leamos hasta el versículo 3, tal vez. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, ¿ya? Y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. ¿Ya? Sigue la idea, pero hasta aquí. Notamos tal vez por qué el título sugerente para el capítulo en esta ocasión, y también notamos que esa confianza entra en claro contraste con otras cosas. ¿Sí? Así que, ¿qué está desarrollando Pablo aquí en estos versículos? Sí, primero llama la atención que Pablo dice, bueno, les voy a repetir esto otro, ¿verdad? Es seguro, la repetición es parte de una herramienta didáctica que la empleó Cristo, la emplearon los apóstoles, los escritores bíblicos, y la está empleando Pablo también. Vemos que hay ciertas ideas que se repiten. Pero él lo que expresa, lo que está diciendo, el contenido de lo que dice está basado en la palabra de Dios, está basado en el Evangelio de Jesucristo, no está basado en su sabiduría. Y esto está relacionado con el hecho de que hay malos maestros, malos obreros, en los que alguna gente confía, porque hay gente que confía en un predicador, en una persona que está enseñando algo que llama la atención, que puede ser sensacionalista, causar una sensación, ¿no? Pero llama la atención para no confiar en ningún hombre, sino confiar en Jesucristo. No confiar tampoco en la carne, que lo va a decir, lo va a explicar más adelante, tiene que ver también con confiar en nuestros propios trabajos, obras, o cualquier elemento humano en realidad, porque la confianza debe estar puesta solo en lo que viene de Dios, tanto su palabra como Jesucristo. Y saber eso, de que hay una fuente de confianza que es segura, es motivo de gozo. Por eso Pablo dice, no me preocupo de ser reiterativo en esto, porque repetir la posibilidad de tener gozo en un mundo oscuro, en un mundo que a ratos es incierto, sin duda que es motivo de gozo. Así que reforcemos esta idea, reforcemos lo positivo que resulta para nosotros tener esta confianza en Cristo. Y llama la atención que como que de la otra vereda surge esto otro, cuídense de esos perros, ¿ya? Bueno, no quiero hacer muchas alusiones locales, pero
uno puede encontrarse con perros a menudo, perros vagos, callejeros, etcétera, que a veces uno no sabe cómo ha sido criado ese perro, en qué ambiente está acostumbrado, ¿será que lo maltrataron? ¿Será que es agresivo? Entonces uno anda con cierto recelo. Podemos entender desde ahí tal vez esa metáfora pensando solo en términos actuales, pero también vemos que en la Escritura esto de los perros es bastante recurrente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento pareciera que hay un uso un tanto unificado. Sí. La guía de estudios de hecho alude un poquitito hacia eso. Puede tener matices peyorativos tal vez si es que alguien quisiera leer muy sesgadamente también. Pero se está refiriendo también a quienes representan una amenaza. O sea, Pablo lo está usando así, porque él luego sigue explicando, ¿no? Son malos obreros, ¿ya? Él habla de otros personajes que son obreros y colaboradores suyos. Hay otros que son antagónicos a su tarea, a su labor. Por lo tanto, está claro en qué contexto lo está usando. Y también habla de la falsa circuncisión, una forma de representar tal vez una forma religiosa que se opone al Evangelio de Cristo, que exige ciertas condiciones que él luego va a explicar, son para él una confianza equivocada, porque es confiar en la carne, en ciertas prácticas, logros, a veces muy concretos en el ámbito espiritual, que dan una falsa seguridad. Sí, de hecho, Pablo mismo en los versículos que siguen va a explicar esto de la carne, a qué se refiere él con esto de la carne, y tú lo decías bien, una pertenencia. La circuncisión indica una pertenencia a cierto grupo, y hay ciertos, digamos, maestros que están en la iglesia del siglo I indicando ciertos rituales, ciertas conductas que hay que tener para, digamos, ser aceptados delante del Señor o para pertenecer al cuerpo de Cristo, a la iglesia o ser hijos de Dios. Pero él dice, no, eso no es así, no vamos a confiar. Es más, y ahora va a continuar la lectura, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y va a seguir diciendo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Él es decir, yo tengo una conducta intachable, fariseo, educado a los pies de la Gamaliel, va a decir, tiene muchas cosas él como mérito humano, si es que el mérito humano sirviera de algo. Es decir, ¿ustedes piensan que algunos de sus maestros dicen que tienen cosas de la carne o méritos? Bueno, yo más. Pero él va a decir, eso en realidad no sirve de nada. No puedo confiar en eso, porque es insuficiente. Y ahora él puede hablar de la circuncisión con bastante más calma de lo que lo hace tal vez en Gálatas. Claro. Gálatas evidentemente fue escrito antes, por lo menos tal vez unos 9 a 10 años antes aproximadamente. Entonces tal vez esa tensión se había resuelto en parte. Recordemos que fechar la carta a los Gálatas respecto al Concilio de Jerusalén sigue siendo un debate académico interesante, pero tenemos esos dos grandes hitos claramente en el pasado. ¿Ya? El Concilio de Jerusalén, que dirimió bastante respecto a la circuncisión, la epístola escrita a los Gálatas, que también es previa a estas cartas del encarcelamiento, de la cárcel, como es Filipenses. Por lo tanto, es casi, digo entre comillas, un tema superado, casi. Sigue siendo polémico, por lo mismo él usa esto nuevamente para ilustrar este factor, sigue ahí, pero notamos que Pablo ya lo está abordando con un tono bastante más calmo, está usándolo, claro, y está ilustrando nomás ahora el tema usando la circuncisión, pero el tema todavía sigue rondando en la iglesia, y por lo tanto sigue siendo un buen elemento que representa la confianza que el ser humano pone en sus logros. Sigue siendo un buen ejemplo la circuncisión en ese sentido, versus ahora el reconocer que esos logros están, pero no atribuirles un valor o mérito respecto a la salvación. Y me parece que se requiere madurez en la vida cristiana para llegar a esa comprensión.
No digo que yo tenga esa madurez todavía, simplemente lo digo porque eso es lo que el texto me dice, ¿no es cierto? El desafío es justamente interiorizarlo, el desafío es llegar a estar en paz con esta noción, y por eso señalaba hace algunos episodios atrás, también se requiere de mucha oración, entender y aceptar que la justicia viene de Dios y no de nosotros, que es los motivos por los cuales Pablo ora también en favor de los cristianos ahí en Filipos. Por lo tanto, esta noción de, sí, yo también, si quisiera jactarme, lo puedo hacer y tal vez más, pero ese no es el camino. Sí. El camino es Cristo, Él lo va a decir en los versículos que viene, el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, refiriéndose a estas que ha mencionado, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, estaba perdiendo el tiempo. Hice cosas que no me contribuían. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ahora vuelve a repetir una palabra que dijo en el versículo anterior, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Claro, aquí podríamos detenernos y estar varios episodios analizando el término justicia en Pablo y en Jesús y en los evangelios, pero en el contexto específico de la carta que está enviando a los filipenses, está hablando de cómo me presento delante de Dios, confiando en la carne, en lo que yo pueda hacer como ser humano, en elementos humanos, o confiando en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él es la justicia. Y yo creo que el texto más claro para poder asociarlo, no lo vamos a alcanzar a hacer ahora probablemente, pero es lo que Pablo dice ya en Romanos. En Romanos, la justicia por la fe. ¿Quién nos justifica? ¿Cómo nos justifica? Me parece muy valioso reconocer que Pablo no es ambiguo. Cuando él dice no confiar en la carne, él nos da ejemplos muy concretos. Esta lista que él va empezando a desarrollar aquí, ni una de estas cosas es mala en sí misma. Ni una es. El tema es desarrollar una confianza equivocada. Eso es la carne, porque muchos podrían irse al extremo. Entonces no importa lo que yo haga. Entonces no importa ser tan piadoso. Entonces no importa. No, sí importa, tiene su lugar, porque no podemos ser incoherentes con las buenas nuevas que hemos recibido, con el hecho de ser nueva creación, como ya hemos visto, y ahora vivir como me da la gana, no tiene sentido. Entonces alguien podría decir, entonces ¿qué valor tienen las obras? Bueno, las tienen por esa coherencia que debe existir, pero el hecho de que Pablo sea tan específico al mencionar cosas buenas, no son malas, no tienen por qué ser antagónicas, es un tremendo privilegio. Él también reflexiona nacer dentro del contexto del judaísmo, nacer conociendo las promesas del Mesías, sin duda que sirve bastante. Esa será también su reflexión en Romanos, pero no puedo poner mi confianza en eso. Entonces, para alguien que tal vez está luchando entre esta idea fe, obras, qué sé yo, de qué sirve portarse bien, bueno, contribuye porque me permite ser coherente con la salvación que ha transformado, o que digo haber transformado mi vida. Pero no podemos confiar en eso en términos redentores, porque para eso es suficiente lo que ha hecho Jesucristo. Pues bien, vamos a hacer una pequeña pausa aquí para ya retomar, así que queridos amigos, brevemente y ya estamos junto a ustedes. Queridos amigos, ya estamos de regreso junto a ustedes, estamos embarcados y bastante entusiasmados, no sé si eso se nota, creo que sí, en este análisis de estos pasajes. Estamos justamente revisando cómo Pablo, sin ambigüedades, ¿no es cierto?, define para nosotros qué es la carne. Cosas muy concretas, no malas en sí, pero que nos engañan respecto a dónde colocar nuestra confianza. Evidentemente la carne también, en otras porciones de sus escritos, es rebelión abierta en contra de Dios, etc. Pero en la esfera de un cristiano que quiere gozarse en la salvación
y que aún así puede perder a veces el rumbo de la carne es esto, Sí. ¿ya? Colocar confianza en cosas buenas, pero que nos desvían igualmente de la única fuente de salvación, que es Jesús. A mí me gusta mucho mirar siempre lo que Jesús dice respecto a algo. Creo que tenemos que poner mucha más atención a las palabras de Jesús, ya que Jesús, si hay una autoridad de alguien que habla o palabras registradas en la Biblia, son sus palabras, es Dios hablando. Y acá Pablo está hablando de una justicia que no ayuda, que no es suficiente, y una justicia que sí. La mía es la que no sirve y la de Cristo es la que sí ayuda. Jesús le dice a los discípulos o a sus seguidores, partiendo el Sermón de la Montaña, hablando de la justicia, les dice a ellos: porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, él están muy ligados estos dos textos, porque está hablando de la entrada al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos es necesario un tipo de justicia. Es necesario un tipo de justicia para poder entrar allí. Pero la justicia de los fariseos no alcanza, no sirve, es insuficiente, tiene que ser mayor. Tiene que ser mayor. Y claro, nosotros vamos a ver que en Mateo la justicia no es lo que se limita a la ley, y también está relacionado con Pablo en el sentido de que Pablo va a decir: no es la obediencia a la ley, esa justicia la que me va a permitir, o la justicia que es de la ley, para ser más literal, no es esa la que me va a llevar al cielo. Y Jesús lo dice, está hablando de los fariseos que se esfuerzan por ser rigurosos en el cumplimiento de la ley. Y dice: no sirve, tiene que ser mayor. Y claro, en Mateo podemos ver que la justicia es parecerse a Dios en cuanto a la misericordia. No es bajar la norma de no cumplir la ley. No, es incluso más allá para ver las motivaciones interiores. Y ahí hay un matiz probablemente diferente con lo que Pablo está diciendo, pero claramente la justicia que se limita a lo legal, que mira la conducta mía como prerequisito, como condición para la salvación, Pablo y Jesús dicen: eso no basta, eso no sirve. Claro, porque la tendencia humana es quedarse con la lectura más estrecha y angosta posible de la ley. O sea, fijar tanto piso y techo como la misma cosa. De aquí no me muevo. La letra dice esto, ok, es eso y nada más. Y ese era el problema con los fariseos. ¿Qué debo hacer para obtener el mayor beneficio? Jesús, claro, correctamente, tú lo señalabas, no es esa la lógica. A veces he usado esto cuando aparece alguien, a veces en las noticias, diciendo: no, si yo todo lo que he hecho está conforme a la ley. Claro, pero la ley tiene sus vacíos, tiene sus resquicios, y entonces alguien sale y le dice: no, es que aquí no es solo lo legal, también es lo moral, ¿no es cierto? En donde tú sabes que, claro, todo está conforme a la ley, pero has usado los resquicios de la ley, has usado los recovecos y los detallitos, los incisos, que eso no es moral igual, ¿ya? O sea, si gente en el plano secular es capaz de hacer esa distinción, sin duda podemos ir entendiendo también esto de la letra de la ley y el espíritu de la ley, ¿ya? ¿Qué dice la letra, pero cuál es el espíritu detrás, que nos invita realmente a darnos cuenta de que el techo, el límite, no se está fijando? En realidad, el techo es Dios. Hacia allá aspiramos, en realidad. Y tú lo señalabas respecto a los actos de misericordia, etc. Entonces, lo que Pablo está también haciendo aquí es dejar eso en claro. Por eso él tiene que ser tan específico en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pero ahora, ¿no es cierto? Yo estimo todo esto como pérdida, que él también desecha justicia. No desecha la justicia, sino que está dispuesto a abrazar la justicia que ahora viene por la fe en Cristo, ¿ya? La justicia que procede de Dios, como él explica ahora en el versículo 9. Entonces, es una mejor justicia, que no pasa por alto una buena conducta, ¿ya? Pablo hablará también de que la iglesia ha sido limpiada y lavada para buenas obras, ya lo hemos señalado en un capítulo anterior.
Así que no hay que confundirse. Así es. Y como Pablo es tan claro y tiene otros textos, yo decía que está muy ligado con el concepto de ley y justicia de Romanos, y quisiera yo citar justamente la epístola a los Romanos, que es muy nítida para ser nosotros también muy claros con quienes nos escuchan y están siguiendo este estudio. En Romanos capítulo 3, versículo 21, ya se liga con, dice, ahora aparte de la ley, porque Pablo está siguiendo una línea argumentativa en Romanos y está diciendo primero cuál es la situación legal del hombre frente a Dios, todavía sin considerar la intervención de Jesucristo. ¿Cuál es la situación del hombre frente a Dios? Bueno, si él fuera por las obras, se salvan los que se portan bien y se pierden los que se portan mal. Romanos 2, 6 al 9. Y después decir, pero resulta que nadie se porta bien, no hay justo ni a un uno. Entonces, si nadie se porta bien, entonces estamos todos perdidos, si es así. Pero ahora, aparte de lo que es legal, dice 3:21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y aquí están estos dos conceptos, no vamos a profundizar demasiado en eso. La ley y la justicia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, usando casi las mismas palabras que acabábamos de leer en Filipenses, ¿ya? Por cuanto todos pecaron, versículo 23, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados o declarados justos, ¿verdad? Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay mucho lenguaje teológico acá que no nos da el tiempo para profundizar en todo, pero esta justificación, esta declaración de justicia, esta consideración como justo, te vamos a tratar como justo aunque no lo eres. Ahora la pregunta ¿es Dios mentiroso? No, no lo es, pero te voy a tratar como lo merece Cristo. Lo va a explicar en un momento más. No te voy a tratar como tú te mereces, porque si te tratara como tú te mereces, en realidad justo no hay uno, lo acaba de decir. Pero justo es Jesucristo. Y entonces, forzosamente tenemos que ir al capítulo 5, no vamos a ver todo el capítulo 5, empieza el capítulo 5 otra vez con esta palabra: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siendo otra vez considerado justo, tratado como justo, declarado justo, como ante un tribunal. Entonces el versículo 17 va a decir bien cuál es la base de esa declaración de justicia. 17 al 19, lo leo y ya me callo. Pues si por la transgresión de uno, estamos hablando de Adán, ambos en realidad, Adán y Eva, reinó la muerte, mucho más reinarán en la vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Y si no quedó claro, el versículo 18 dice, así como por la transgresión de uno vino condenación, condenados todos porque somos herederos de esa condición de muerte que Adán nos traspasa, a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, ese uno evidentemente es Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y ahora ya, para que no quede ninguna duda, ¿ya? Es difícil que a alguien le quede alguna duda después de leer el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, estamos hablando de actos, conducta, por la desobediencia de un hombre, Adán, ¿verdad? Los muchos fueron constituidos pecadores. Yo no soy pecador porque yo decidí ser pecador, a mí nadie me preguntó. Así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Es decir, la justificación que nos da el acceso al cielo, la justicia mayor, ¿no? Esa justicia mayor, es la justicia que nos da acceso al cielo, no es mi obediencia, no se da en base a mi conducta, sino en base a la conducta de Cristo. Es decir, Jesús fue obediente también en nuestro lugar, por nosotros. Es su conducta la que me salva, no la mía. Y por eso el tema de la confianza es tan importante y podemos confiar, porque Él, como lo veíamos en secciones pasadas, Él es el único que no pecó. Él es perfecto. Y esa obediencia perfecta me la regala y por eso puedo confiar en Él. Justicia como obediencia, ¿no es cierto? Y por eso entramos en esa coherencia con lo que Dios nos ofrece cuando en nuestra esfera también somos obedientes y practicamos la justicia, cada uno en su esfera. Sin embargo, si solo fuera por la esfera humana, Pablo sabe que él queda al debe, ¿no es cierto? Y por eso él puede hablar y usar este lenguaje. En la guía de estudio algo se analiza al respecto, ¿no? Lo considero como basura a fin de ganar. O sea, él está usando este lenguaje, ¿no es cierto?, un tanto comercial. Hago la suma y quedo al debe, ¿no es cierto? Hago la ecuación y me doy cuenta que estoy en negativo, no da.
la única forma es colocar toda mi confianza en lo que ha hecho Jesucristo y por lo tanto, si eso es pérdida, está bien. Si nadie me va a aplaudir por, comillas, mis buenas acciones, bueno, no importa. Si nadie se dio cuenta, no importa. Si tal vez mis mejores esfuerzos aún así no fueron suficientes, pero busqué esa justicia que viene de Dios, respondiendo en obediencia, excelente. Estoy en esa coherencia que el Evangelio, ¿no es cierto?, produce o debiera producir, en donde reconocemos que hay una vida pasada, sin duda, pero ahora estamos en el sendero nuevo, distinto, del cual no podemos desentendernos. ¿Ya? Eso sería lo más trágico, que viendo que Jesús ha hecho algo por nosotros en la cruz, nosotros digamos, prefiero esforzarme yo. Yo lo puedo lograr. La escena de la cruz me parece cruel, violenta, hay mucho diálogo de esto, ¿no? El uso de la violencia en la Biblia, algunos críticos, teólogos más liberales, ¿no? Como que rehuyen un poco de esto, como que no es un lenguaje apropiado para los tiempos de ahora. Creo que no tenemos que tener miedo de contemplar la cruz y ver que allí se logró todo lo que nosotros necesitábamos y que ahí sí la ecuación da en positivo, ver lo que Jesucristo justamente ha hecho. En el versículo 9, como resultado de esta suma y resta que ahora sí da en positivo, él dice, y ser hallado en Él, ¿no es cierto? Ser hallado en Cristo. Otras versiones traducen encontrarme arraigado en Él. ¿Ya? Y esa es la clave. O sea, cuando termine todo, cuando termine yo de pensar y cómo lo hago, etc., o cuando esté haciendo un balance de mi vida, etc., bueno, ¿cuál es el resultado final? Y Pablo dice, bueno, el resultado que yo desearía ver a la luz de lo que Dios me ha ido mostrando es que estemos arraigados en Jesús. No vaya a ser que pensemos tanto, reflexionamos tanto para llegar a una conclusión de, ya, me puedo soltar de Jesús, o no necesito de Jesús, o tengo un plan mejor, o me voy a, no sé, ir detrás de filosofías y elementos humanos que tal vez me dan, comillas, más paz interior. Claro, según criterios del mundo, pero la paz que da Dios no es conforme a los criterios del mundo. Entonces es otra línea de pensamiento. Ahora que tú citaste ese texto, ¿no? Yo había mirado justamente ese texto, ser hallado en Cristo, es una partícula que es igual del griego al español, en, y es un dativo de locación, no necesariamente físico, espacial, pero sí de esfera. Ser hallado en Cristo. El cristiano vive en Cristo, no vive fuera de Él. No es que como Cristo obedeció por mí, ahora yo puedo vivir una vida desobediente, total, no importa mi conducta. Y hay que siempre presentar, aunque no siempre está didácticamente viene junto, ¿no? Pero siempre hay que presentar las dos caras de la moneda. Es verdad que nosotros no nos salvamos por nuestras obras, son las obras de Cristo. Y eso tiene que quedar meridianamente claro. Sin embargo, nuestra conducta tiene un rol en el tipo de relación que nosotros tenemos con Cristo y con la comunión de los cristianos. Nosotros aceptamos el estilo de vida que Cristo nos muestra, que nos urge a seguir lo que la Biblia nos enseña, a seguir sus principios. Entonces, si yo, sabiendo que el pecado me separa de Dios, y ahora quiero vivir unido a Él, voy y peco libremente así porque no importa mi conducta, lo que estoy haciendo es soltarme de Cristo, alejándome de Él. Es como el paraguas, ¿no? Esa ilustración de si la vida fuera como estar bajo una lluvia y la lluvia fuese el pecado, las consecuencias por el pecado, la justicia de Cristo sería el paraguas. ¿Mi obediencia qué es? Mi obediencia es quedarme debajo del paraguas. Vivir desobedientemente es salirme debajo del paraguas y recibir las consecuencias de mis actos. Entonces, no es que puedo ser desobediente así porque sí. No, mi obediencia no me alcanza para salvarme, pero a través de ese esfuerzo de obediencia me mantengo unido a Cristo para que Él me cubra con su justicia. Y por eso hablábamos de esa, digámoslo así, coherencia, ¿no? Y bueno, recalcar eso, vivir en la esfera de Jesucristo, vivir en la proximidad de Jesucristo. No podemos decir soy cristiano, pero
no me comporto como uno, no me junto con otros cristianos, no me congrego, no leo la Biblia. ¿No? ¿Dónde está el cristianismo entonces? ¿Es una mera declaración o realmente es una forma de vida? Ahí estaría entonces un tremendo problema que habría que tal vez pensar con mayor seriedad. Entonces, Pablo está entonces hablando de ser hallado en él, o sea, estar en esta esfera, pero él va a seguir desarrollando lo que esto implica seguramente. ¿Ya? Ya hemos visto de la justicia, ese es un elemento. Si estamos en él, entonces confiamos y nos amparamos en su justicia. En el versículo 10 también entonces se va a sumar esta otra idea y conocerlo a él, ¿ya? Y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. O sea, esto de vida nueva, ¿ya? Nacer a una vida nueva. Entonces, conocerlo a él implica conocer la experiencia de su muerte y resurrección. Y por lo tanto, ese es el aspecto en el cual yo debo pensar cómo eso impacta mi vida. Y por eso aquí el poder de su resurrección. A veces nosotros decimos, bueno, Jesús resucitó, interesante, ¿ya? Domingo de la semana de Semana Santa. No, gracias a que Jesús resucitó hay una nueva creación. Gracias a que Jesús resucitó, la muerte ya no tiene poder definitivo sobre nosotros. Y podríamos seguir enumerando. Ya que Jesús resucitó, tales cosas son posibles. Así argumenta Pablo en casi todas sus cartas. Y en el libro de Apocalipsis, gracias a que Jesús venció la muerte y ahora está entronizado, es que el resto del libro tiene sentido. Así es. Por lo tanto, el poder de su resurrección a veces no es tan evidente cuando todavía vemos a un mundo decadente, con problemas. Pero sabemos que este mundo tiene su tiempo acotado, que el cronograma de Dios para ese encuentro con nosotros ya está marcado, es gracias a la resurrección. Pues bien, vamos a hacer una pequeña pausa para luego seguir analizando otros elementos. Así que, queridos amigos, en breve regresamos para seguir en nuestros diálogos. Hoy en día hay muchas familias que llevan y cargan luchas silenciosas, luchas como la separación, la ansiedad, la tristeza, el dolor. Es por eso que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha pensado en ti y ha preparado la revista Esperanza llamada Hogar, Dulce Hogar. Aquí encontrarás palabras de sanidad y restauración para tu familia. Dios puede construir un hogar donde no lo hay. Él puede hacerlo contigo. Solicita hoy mismo la revista Esperanza al número que está apareciendo aquí en pantalla. O también lo puedes hacer ingresando al sitio web nuevotiempo.com/escuela bíblica. Nunca es tarde para comenzar. Continuamos con ustedes, queridos amigos, aquí en el programa Lecciones de la Biblia, en Canal Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Ya hemos estado analizando aquí el capítulo 3 de Filipenses. Ustedes han visto la riqueza que Pablo busca transmitir, en parte porque él lo ha vivido también. No es solo teoría, como a veces buscamos separar entre teoría y práctica. Son en realidad una misma cosa. Y bueno, habíamos llegado tal vez hasta el versículo 10 en nuestro análisis, esto de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Y como ese es el gran foco, tal vez, de lo que Pablo está destacando, de nuestro conocimiento respecto a él. ¿Ya? Entender de que ahí se produjo un punto de inflexión en la historia humana, pero también en nuestra experiencia. Saber que esa resurrección de los muertos, de entre los muertos, también entonces abre nuevas posibilidades porque somos una nueva creación, si bien estamos rodeados todavía de debilidad. Eso nos proyecta naturalmente entonces a lo que Pablo va a desarrollar ahora, ¿no? Resurrección, victoria, pero nos miramos y ya, ¿y dónde está? A veces no se nota, se requiere un discernimiento y tal vez justamente eso es lo que Pablo va a ir explicándonos ahora. Sí, tal vez solo para dar el paso a lo que viene, es bien también ilustrador cuando Pablo lo dice en Romanos capítulo 6, dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, hablando del mismo tema, justamente. De ninguna manera. No, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No queremos vivir separados del Señor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, aquí está el momento, ¿no?
En Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, experimentamos la muerte, tú ya lo mencionabas minutos atrás, en su muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Se inaugura una nueva creación, algo nace nuevo en nosotros, nacemos para el reino de los cielos, una vida nueva. Sin embargo, tal como vamos a ver en el Filipenses, al capítulo siguiente, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él reconoce que aunque nació de nuevo, aún no ha sido completamente transformado, no lo ha logrado. Y es lo mismo que va a decir ahora ya en Filipenses, ¿no? Está hablando a fin de conocerle, está dando un conocimiento personal, ¿no? De una relación personal con el Señor, el poder de su resurrección, que tiene que ver con esto de hacernos una nueva criatura, la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en su muerte. Bueno, en el bautismo morimos con Él y nacemos con Él también, pero también está hablando de esta vida de sacrificio, de vivir y morir para Él. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, y aquí viene lo que te mencionaba recién, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. En el verso 14 va a decir, prosigo a la meta del premio del superior llamamiento. Es decir, esta idea de perseverancia, de seguir adelante, de seguir con la expectativa de lo que está por venir, que es la consumación de la salvación, porque vivimos en esta tensión de que ya somos salvos, porque Jesucristo ya nos justificó, ya le hemos aceptado, pero todavía no se consuma, estamos en proceso de... Y por eso él habla de un supremo llamamiento, ¿no es cierto? Ha sido, algunos tal vez no, ya me doy cuenta, algunos alumnos también acá, no, ha sido, ¿qué es eso? Está mal conjugado tal vez, hacer, no, ha sido, es ser tomado, alcanzado. Esta versión lo traduce así, alcanzado, a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado, ¿ya? Pero, claro, prosigue porque ya fue alcanzado, pero es un llamado tan supremo que él mismo reconoce, no lo he alcanzado todavía, ¿ya? Esa linda tensión que los autores bíblicos, sobre todo en el Nuevo Testamento, recalcan bastante, no haber alcanzado eso, ni, como él dice, tampoco digo ser perfecto, pero sigo adelante. Sigo adelante. ¿Por qué? Porque está ese llamamiento que es innegable, que Dios no deja de extender al ser humano. Ese llamado nos, interrumpe, voy a usar la expresión, cuando entramos en nuestra rutina. Ese llamado es esa voz distinta a las muchas voces que tenemos hoy, distrayéndonos. Es como que estamos embarcados en lo nuestro y justo alguien toca el timbre y te rompe tu esquema. Qué bueno que Dios siga llamando y recordándonos que todavía su obra no está completa. Y sería muy incoherente, sobre todo a la luz de lo que ya meditábamos, ¿no? Lo del parábola, de ser coherentes con lo que Dios está haciendo, de que Él nos diga esta obra no está terminada y nosotros digamos, no, sí lo está, yo ya terminé, ya estoy listo. No, Pablo reconoce y nos invita también a reconocer que el llamado sigue todavía ahí adelante, como un bonito desafío. Sí. No para desanimarnos, sino para llevarnos a la excelencia. Y esta progresión es bien interesante. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de explicar brevemente solamente una aparente paradoja que se da en esta perícopa que estamos mirando. Pablo va a decir, el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Él no se considera perfecto, lo está diciendo bien claro, sino que prosigo. Sigo más adelante, prosigo porque la perfección está, la consumación está por delante. La perfeccionará, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es consciente de eso, ¿no? Lo ha explicado en Romanos con el proceso de la santificación, ¿no? Además, sin embargo, en el versículo 14, el 15, así que todos los que somos perfectos. Bueno,
¿cómo es la cosa? Y se incluyen, ¿no? No, yo no soy perfecto todavía, pero mira, ya somos perfectos, todos los que somos perfectos. Y claro, hay que mirar, yo creo que seguramente tú tienes más herramientas por la especialidad de tus estudios, pero ya el significado de las palabras nos da una pista, porque acá lo que se traduce como perfecto, ¿no? En el caso de que ya sea perfecto, el original es teleiomai, que es un verbo que dice que es haber alcanzado un estado, haber llegado a un estado de término de un proceso. Eso ya se culminó, ¿no? No, eso todavía no. No que ya lo haya alcanzado. Ese verbo no se aplica porque no lo he alcanzado. No he llegado al final del proceso. Sin embargo, cuando dice todos los que somos perfectos, ya ahora es un sustantivo, pero no describe a alguien que ya ha alcanzado una perfección absoluta, sino habla se describe este sustantivo como una madurez. Alguien que ha llegado a un estado, no necesariamente de perfección libre de errores, pero ha alcanzado un nivel de crecimiento aceptable. Es un estado de madurez. Entonces, las dos palabras son distintas. Entonces, todos los que somos maduros, porque le está hablando aquí, miren, hay que madurar. No seáis niños, les dicen va a decirlo, lo vamos a ver en la próxima lección directamente. Hay gente que tiene que madurar y corregir cosas, pero aquí los que ya somos maduros vamos a ir en esta dirección. Aunque somos maduros, no lo hemos alcanzado. Y ahí tal vez el mirar el desarrollo del ser humano también ilustra bastante bien. Da gusto ver cómo tal vez en un curso, en una escuela, es un alumno el que llama a la cordura y los compañeros lo respetan. Yo me acuerdo todavía, en mi tiempo de capellán había un alumno, que de hecho ahora es un colega nuestro, que ya sus compañeros, él es pastor, él es pastor, y estamos hablando de niños de 16, 17 años, pero ya le veían un claro perfil, lo respetaban muchísimo. Madurez, pero claro, le quedaba todavía mucho por crecer en la vida, etc. Este concepto va ilustrando eso así. Y Pablo por eso puede hablar de un estado que no es una ficción, puede hablar de esa madurez, pero puede al mismo tiempo plantear eso de aún no lo he alcanzado. Y esa es la bonita tensión que en la teología se da mucho. Esa tensión que a ratos incomoda a algunos, pero está presente en el texto. Somos o no somos, son ambas cosas tal vez, ¿ya? Hay un constante avance, hay una mejora constante. Entonces ¿era malo lo de ayer? No era malo, simplemente esto es mejor. Y así también con el estado del desarrollo del ser humano. Se esperaría que llegando a la vejez, ya peinando canas, seamos más sabios, más prudentes, más maduros, pero aún así todavía nos falta. ¿Cuántas veces los hijos hacen la siguiente reflexión? Mis papás se están portando como niños. ¿No es cierto? Sí. Esa misma experiencia de vida nos muestra de que en todo estado, aún peinando canas, todavía hay espacio para mejorar. Pablo creo que se está refiriendo bastante a eso. Sí, absolutamente. Es bien bonito pensar en eso. Ahora Pablo ocupa una imagen, yo no sé si está pensando en esto o no, me parece a mí, porque hace una frase que alude, probablemente nos hace un eco de lo que él escribe en otras epístolas: prosigo a la meta. Él va a hablar de los corredores, de la abstinencia, de la disciplina, ¿verdad? Olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. O sea, atrás hay, como lo que tú dices, una progresión, ¿no? Pero vamos avanzando. Ahora sí, es importante que en todo momento, aunque avancemos, la salvación siempre es gracias a la obediencia de Cristo. En el proceso de salvación. Alguien lo ilustraba como una escalera, como si el Señor viniera. Cuando el Señor invita a todos a subir una escalera, llegar al cielo, llegar al final de la escalera, llegar a la perfección. Ningún ser humano ha llegado jamás. Alguien podría decir, bueno, y Enoc fue sacado de la escalera antes de que llegara. El único es Jesucristo. Y a medida que vamos avanzando, vamos subiendo peldaños. Cuando el Señor venga, se va a llevar
con Él a los que estén subiendo la escalera, sin importar en qué nivel de la escalera estén, porque puede que uno haya comenzado recién y otro esté llevando mucho tiempo, otros hayan avanzado muy rápido, otros menos, pero es por la perfección de Cristo, es por su obediencia, no es por cuán buenos lleguemos a ser, pero es por estar subiendo la escalera, estar en la esfera de Cristo, confiando, como veíamos en la ilustración de la cuerda, en los méritos de Cristo, no en los míos. Pero esa progresión se va a dar de manera natural toda vez que compartimos y vivimos en Cristo. Y por eso es que, aunque podemos estar en diferentes etapas de nuestra madurez cristiana, hay algo que nos unifica. Volviendo a la analogía, estamos todos bajo el paraguas de Cristo, estamos todos compartiendo y gozándonos en su justicia, etc. Buscamos esa coherencia con lo que Él nos ha dado. Y aquí en el texto, al menos lo veo reflejado también en el versículo 16. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. O sea, hay un elemento unificador. Entonces alguien podría decir, oye, pero qué tremendo. O sea, esta persona lleva 20 años militando en el cristianismo, en el camino del cristiano. Y yo llevo recién 3 meses de bautizado. No hay una disparidad necesariamente, porque hay un elemento que nos unifica, ¿ya? Que es Cristo, su justicia, etc. Por lo tanto, bueno, Pablo sin duda no ha terminado su argumento. Recordemos que estas subdivisiones aquí son didácticas, persiguen fines didácticos. Pero sí, estamos llegando más o menos al fin de los textos que teníamos previstos revisar ahora, y también más o menos estamos coincidiendo con los tiempos, así que ahora a mí me toca callarme. Bueno, sin embargo, yo creo que sí, Pablo ya ha hecho el punto de la confianza y de la salvación solo gracias a Jesús. Y qué bueno que Pablo nos lo recuerda tan claramente y con una carga tan personal de su propia experiencia, en este caso de la epístola a los Filipenses, de su propia confianza en el Señor y desconfianza de sí mismo, desconfianza de las cosas que él puede lograr humanamente, siendo uno de los que probablemente tenía más en qué confiar respecto de su propia obediencia. Qué bueno que no necesitamos confiar en nosotros. Qué bueno que no dependamos de nosotros ni de nuestra conducta para alcanzar la salvación. Qué bueno que podemos confiar en Cristo. Qué bueno que es su conducta. El problema nuestro es que a veces cuando evaluamos nuestra salvación, miramos para atrás nuestra vida y miramos nuestra conducta para evaluarla. Y en parte puede ser correcto, pero no porque dependa de nuestra conducta, sino porque la pregunta es más bien, ¿cuán unido estoy a Cristo? Porque si estoy unido a Cristo, entonces Él me salva. Es su obediencia. La parte mía es luchar, como leíamos, con temor y temblor por nuestra salvación. Pero esa lucha es una lucha de unión a Cristo, dependencia y fidelidad a Él. Él hace todo el trabajo. Nosotros nos debemos a Él y podemos confiar en Él. Así que si tú quieres confiar una vez más en Cristo, quieres decirle, Señor, gracias porque podemos confiar en ti, te invito a orar conmigo ahora. Amoroso Padre Celestial, muchas gracias porque la salvación no depende de nosotros, depende de Jesucristo, quien vino a este mundo tanto a vivir en nuestro lugar como morir en nuestro lugar. Ayúdenos, Señor, a confiar en Él y desconfiar de nosotros mismos para así aferrarnos a Él y no separarnos y vivir en Cristo hasta que Él venga a buscarnos. Lo rogamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por la invitación, el desafío a confiar en Jesús y en su justicia. Así que, queridos amigos, gracias también por su fiel compañía en este episodio y nos veremos entonces en el próximo, en donde seguiremos ahondando y profundizando aquí en su programa Lecciones de la Biblia.